En este video les vamos a presentar el tema rotación con respecto a un eje fijo. Vamos a considerar un cuerpo que gira alrededor de un eje fijo y podemos decir que cualquier punto P genera una trayectoria circular. Para empezar nuestro tema, analizaremos el movimiento angular del cuerpo alrededor del eje. Este movimiento angular es experimentado únicamente por líneas o cuerpos. Como observamos en la siguiente figura, el movimiento angular está denotado por una línea radial R que está localizada dentro del plano y esta es dirigida desde el punto O hasta el punto P. La posición angular de R lo definimos por un ángulo θ, el cual lo medimos entre la línea de referencia fija y R. El desplazamiento angular se define como el cambio en la posición angular y lo medimos como diferencial de θ. Esta magnitud diferencial de θ puede ser medida en grados, radianes o revoluciones. Es importante recordar lo siguiente: una revolución es igual a 2 pi radianes, que esta a su vez es igual a 360 grados. La velocidad angular la podemos denotar con la siguiente ecuación, donde W es la posición angular y este es igual a diferencial de θ sobre diferencial de t, el cual nos indica que es la razón de cambio con respecto al tiempo de la posición angular W. La aceleración angular es denotada por alfa, la cual mide la razón de cambio de la velocidad inicial angular con respecto al tiempo. Alfa es igual a la derivada de la velocidad angular con respecto a la derivada del tiempo. También podemos expresarla en términos de la posición angular y sería alfa igual a la derivada de la velocidad angular con respecto a la derivada del tiempo igual a la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. El sentido que tendrá la aceleración dependerá de que si la velocidad angular está disminuyendo. Si éste disminuye, entonces será una desaceleración angular. Se puede tener una relación entre la aceleración, la velocidad y el desplazamiento angular, donde la velocidad angular es igual a la derivada de desplazamiento con respecto a la derivada del tiempo, donde despejamos a derivada del tiempo, obtenemos derivada del tiempo igual a la derivada del desplazamiento con respecto a la velocidad angular. Y de la ecuación de la aceleración, recordando que alfa es igual a la derivada de la velocidad angular con respecto a la derivada del tiempo, despejando, obtenemos que derivada del tiempo es igual a la derivada de la velocidad angular con respecto a alfa. Y luego igualando estos términos tenemos que alfa multiplicado por la derivada del desplazamiento es igual a la velocidad angular por la derivada de W. Si tenemos que la aceleración angular es constante, integrando las ecuaciones anteriores, llegamos al conjunto de fórmulas. De la ecuación alfa igual a derivada de W con respecto a derivada de t, despejando a la derivada de W, obtenemos a alfa por la derivada de t igual a la derivada de W. Integrando en ambos términos con los límites de integración de 0 a t y de velocidad angular inicial a velocidad angular final y reacomodando términos, obtenemos que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más alfa por t. Si la aceleración angular del cuerpo es constante, integramos las ecuaciones anteriores para obtener un conjunto de fórmulas que relacionan la velocidad angular, la posición angular y el tiempo. Al integrar la ecuación de la velocidad angular igual al diferencial de desplazamiento sobre diferencial de tiempo, obtenemos la integral de la velocidad angular por el diferencial de tiempo, evaluada de 0 a t, igual a la integral del diferencial de desplazamiento, evaluado del desplazamiento inicial al desplazamiento final. De esta integral sabemos que velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Al integrar esta ecuación tenemos la integral de
velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo, por diferencial de tiempo, evaluado de 0 a t, igual al diferencial de desplazamiento, evaluado del desplazamiento inicial al desplazamiento final. De esta integral tenemos que el desplazamiento es igual al desplazamiento inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Por último, tenemos que la integral de la aceleración por el diferencial del desplazamiento evaluado del desplazamiento inicial a el desplazamiento final igual a la velocidad angular por el diferencial de la velocidad angular evaluado de la velocidad angular inicial a velocidad angular final. Obtenemos la ecuación de velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad inicial angular al cuadrado más 2 por la aceleración angular por el desplazamiento menos el desplazamiento inicial. En este caso, el punto P de la figura también genera una trayectoria circular de radio r y centro en 0. La posición se define con el vector r, que empieza de 0 hasta P. Si el cuerpo gira un diferencial de desplazamiento, entonces P se desplazará diferencial de S igual a R por el diferencial de desplazamiento. La magnitud de la velocidad de P se calcula al dividir la ecuación diferencial de S igual a R por la diferencial de desplazamiento entre diferencial de tiempo, de modo que la aceleración de P puede expresarse en función de sus componentes normal y tangencial. Como la aceleración tangencial es igual al diferencial de v sobre el diferencial de tiempo y la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ, donde ρ es igual al radio y la velocidad es igual a la velocidad angular por radio y la aceleración angular es igual al diferencial de la velocidad angular sobre el diferencial de tiempo. Sustituyendo, obtenemos las ecuaciones del tema rotación alrededor de un eje fijo. Cuando se pone en operación un motor, alcanza su velocidad nominal de 3.300 revoluciones por minuto en 6 segundos. Y cuando el motor se desactiva, tarda 80 segundos para llegar al reposo. Se supone que el movimiento es uniformemente acelerado, determine el número de revoluciones que ejecuta el motor. Y vamos al inciso A, alcanzar la velocidad nominal. Sabemos que una revolución por minuto es igual a 1 sobre 60 revoluciones por segundo. Revoluciones, tenemos aquí 3.300 revoluciones por minuto por 1 sobre revoluciones por segundo entre 1 sobre revoluciones por minuto. Se van esta y nos queda 55 revoluciones por segundo. Teniendo eso, sabemos que una revolución es igual a 2pi radianes. Entonces, multiplicaremos las revoluciones por segundos por los 2pi radianes, que nos dan 110 pi radianes sobre segundo, y eso es las 3.300 revoluciones por minuto. Nuestra velocidad angular inicial es 0 y tenemos un tiempo de 6 segundos. Entonces nos dan una fórmula, una ecuación que la velocidad inicial es igual, la velocidad angular es igual a la velocidad angular más la aceleración angular por el tiempo.
Nuestra velocidad angular tenemos 110 pi radianes sobre segundo, que son esto. Es igual a nuestra velocidad angular inicial, que es 0, que es esto, más la aceleración angular, que no la tenemos todavía por el tiempo, que son los 6 segundos. Y nos queda, despejamos la aceleración angular, que es 110 pi sobre 6 radianes sobre segundos. Ahora, teniendo este dato, ocuparemos la ecuación para encontrar el número de revoluciones que nos da el motor, que es la velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Nuestra velocidad angular inicial es 0, el tiempo son 6 segundos, más 1/2 de la aceleración, que la obtuvimos acá, que son 110 radianes sobre 6 por los 6 segundos al cuadrado. Entonces esto se va, esto es 0, nos queda esto, haciendo las operaciones nos quedan 330 pi radianes por, queremos saber las revoluciones, una revolución sobre 2 pi radianes. Pi radianes se van con pi radianes y nos queda 330 por una revolución entre 2. Y nuestras revoluciones que da el motor son 165. Ahora en el caso B, cuando el motor se desactiva, tarda 80 segundos para llegar al reposo. Si se supone que el movimiento es uniformemente acelerado, vamos a determinar en cuántas revoluciones el motor va a detenerse. Nuestro valor de velocidad es 110 pi radianes sobre segundo. Nuestra velocidad angular 2 es 0 y los segundos, el tiempo son 80 segundos. Nuestra ecuación es la velocidad angular es igual a la velocidad angular sub 1 más la aceleración angular por el tiempo. Sustituimos nuestros valores, la velocidad, otra vez. Nuestra ecuación, la velocidad angular sub 2 es igual a la velocidad angular sub 1 más la aceleración angular por el tiempo. Al sustituir, nuestra velocidad angular sub 2 es 0, igual a la velocidad angular es igual a 110 pi radianes sobre segundos. Por el tiempo, que son 80 segundos. Despejando, la aceleración angular es igual a menos 110 sobre 80 pi radianes sobre segundos al cuadrado. Ahora, encontrar las revoluciones que realiza para detenerse el motor. Las revoluciones, nuestra segunda ecuación es igual a la velocidad angular inicial sub 1 por el tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Sustituimos los valores este y este. Tenemos 110 pi radianes sobre segundos por el tiempo, que son 80 segundos menos 1/2 de nuestra aceleración angular, que la obtuvimos aquí, por el tiempo al cuadrado. Haciendo las operaciones, la multiplicación de aquí nos queda 8800 pi radianes y la operación de aquí nos queda menos 4400 pi radianes. Nos pide las revoluciones, entonces son 4400 pi radianes por una revolución sobre 2 pi radianes. Se van pi radianes con pi radianes y nos queda revoluciones.
Hacemos la operación y nos quedan 2200 revoluciones. Y aquí tenemos en qué tiempo se detiene, en qué proceso de revoluciones se detiene. Ahora continuaremos con un segundo ejemplo sobre rotación en un eje fijo. La aceleración angular de una flecha se define mediante la relación aceleración angular es igual a menos 0.25 la velocidad angular, donde aceleración angular se expresa en radianes sobre segundo al cuadrado y velocidad angular en radianes sobre segundo. Se sabe que en el tiempo cero la velocidad angular de la flecha es igual a 20 radianes sobre segundo. Determine A, el número de revoluciones que la flecha ejecutará antes de detenerse, y B, el tiempo requerido para que la flecha se detenga. C, el tiempo necesario para que la velocidad angular de la flecha se reduzca en un 1% de su valor inicial. La aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, donde la velocidad angular es igual al desplazamiento angular sobre el cambio del tiempo. También recordamos que la velocidad angular es igual a la derivada del desplazamiento angular con respecto del tiempo. Ahora bien, de estas expresiones obtenemos que aceleración angular es igual a velocidad angular por esto lo sustituimos aquí y es igual a la derivada de la posición angular con respecto derivada de la velocidad angular con respecto al desplazamiento angular. Ahora bien, tenemos que igualar la aceleración que ya nos da en el problema, que es de 0.25 por la velocidad angular es igual a W por la derivada de la velocidad angular con respecto del desplazamiento angular. Ahora, gracias a los despejes que obtuvimos, podemos cancelar en estos términos la velocidad angular. Es una ecuación diferencial separable, por lo que nos queda la expresión 0.25 diferencial θ igual a diferencial W. De aquí tenemos que integrar para obtener de la pregunta 1 el número de revoluciones que da antes de detenerse. Empezamos a colocar los límites de integración en nuestra derivada, que va dice que empieza en 0 porque está en el tiempo 0 es igual a 0 la posición, y va a terminar en una posición θ que no conocemos por la definición de θ. Ahora bien, la velocidad angular, ¿de dónde a dónde va? Pues el problema nos dice que empieza en 20 radianes sobre segundo, y dice que se detendrá, por lo tanto la velocidad final va a ser 0, por lo que tenemos. Ahora integramos ambas partes. Ahora ya con esto podremos conocer cuántas revoluciones ha dado nuestro disco. Θ es igual, despejando, menos se cancela y es igual a 20 entre 0.25. Recordamos, las unidades están dadas en radianes.
aquí segundos, 25 sobre segundo. De lo que nos queda, que serán 80 radianes. Ahora bien, ¿cómo nos pide el problema? Nos pide en revoluciones. Nosotros lo tenemos en radianes, así que hay que transformar estas unidades a revoluciones. Una revolución es igual a 2pi radianes. De donde entonces 80 radianes es igual a 80 radianes por una revolución, 2pi radianes, nos dará el número de revoluciones que son. Una revolución aquí es igual a 2pi radianes. Entonces multiplicamos las 80 radianes que tenemos por una revolución sobre 2pi radianes. Estas unidades se cancelan y solo nos quedan revoluciones. Nos da como resultado 12.73 revoluciones. Este es el número de revoluciones que va a ser antes de detenerse. Hemos encontrado la solución para nuestro inciso A, que donde θ es igual a 12.73 revoluciones, que es lo que nos pide. Ahora para el inciso B tenemos que recurrir de nuevo a la expresión de aceleración angular. La aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo. Bueno, tenemos una expresión ya de aceleración angular, lo colocamos aquí y lo igualamos a la definición de derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. De aquí podemos despejar nuestra ecuación diferencial, o sea, separamos términos. Ahora bien, tenemos que conocer de dónde a dónde van nuestros límites de integración para poder saber. Conocemos que inicia en el tiempo cero, pero no sabemos a dónde se va a detener, así que lo dejamos indicar por el diferencial de tiempo. Y ahora bien, en este caso sabemos que va de 20 revoluciones a 0, porque la velocidad que se va a detener es 0. De 20 a 0, porque empieza en 20 radianes sobre segundo a 0, que es donde se va a detener. Y por lo que tenemos diferencial de W sobre W, integramos y las integrales quedan 0.25t evaluada de 0 a t, y logaritmo natural de W evaluada de 20 a 0. Entonces aquí queda menos 0.25t igual al logaritmo natural de 0 menos logaritmo natural de 20, y esto es igual a, esto está multiplicando, pasa dividiendo t igual a 1 entre menos 0.25 por logaritmo natural de 0 menos logaritmo natural de 20. Esto es igual a menos 4 por el logaritmo natural de 0 más 20 más 4 logaritmo natural de 20 igual a t, de donde t es igual a 4 por el logaritmo natural. Esto aplicamos reglas de logaritmos de 20 entre 0. Entonces t, esta es una función que es creciente, y si por ejemplo nos queda logaritmo natural de una indeterminación, que es igual a verla de esta manera. Esta es una función que va a ir creciendo mientras el número aumenta, por lo tanto t tiende a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra flecha nunca se detendrá, siempre va a estar en rotación.
Ya hemos obtenido la respuesta para nuestro inciso B, donde nos dice que el tiempo es infinito, por lo que estará girando indefinidamente. Proseguimos con el inciso C. Nos pide el tiempo necesario para alcanzar la velocidad angular sea reducida en un 1% de su valor inicial. Recordamos que el valor inicial de la velocidad angular es 20 radianes sobre segundo. El 1% significa dividir entre 100 y eso nos daría el 1% de la velocidad angular inicial y final. Entonces sería 20 radianes sobre segundo entre 100 y eso nos da que es 0.2 radianes. Recorremos el punto sobre segundo. Ahora con esta expresión realizamos lo mismo. Menos 0.25 W igual a W derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Volvemos a separar. Y ahora integramos con nuestros nuevos límites de integración. Menos tiempo que van de 0 a t igual a 20 radianes al 1% de la velocidad, que es 0.2 radianes sobre segundo. Ay, ¿cuánto vas a poner? A ver cómo quedó tu inicio. Ahora evaluamos los límites de integración en este lado. Y es logaritmo natural de 0.2 menos logaritmo natural de 20 igual a menos 0.25t. Despejamos nuestro término t. T es igual a menos 4 por logaritmo natural de 0.2 menos logaritmo natural de 20. Esto está multiplicando, pasa dividiendo. 1 entre 0.25 da 4. T igual a menos 4 logaritmo natural de 0.2 menos por menos nos da más 4 logaritmo natural de 20. Factorizamos 4 logaritmo natural de 20 entre 0.2 y esto es igual a, hacemos las operaciones en nuestra calculadora. 4 logaritmo natural de 20 entre 0.2. El tiempo nos da que es 18.42 segundos. Esta es la solución a nuestro inciso C. Tiempo igual a 22 segundos. Es el tiempo necesario para que llegue al 1% de la velocidad inicial. De esta pase a esta. Es el tiempo necesario para llegar a esa velocidad.